Gracias, Gastón, por venir. Tenía muchas ganas de entrevistarte porque sos una de las personas que, en mi opinión, más sabe el teatro musical en Argentina. Quería entender primero quién es Gastón Bryan. Bueno, gracias Guido por invitarme. Gastón Brian Glickstein es autor, director, es un creativo, es una persona muy involucrada en esto del teatro musical, un gran apasionado del teatro musical, que bueno, en los últimos años, bueno, en realidad desde niño, voy a hablar en primera persona. Desde Sos vos, niños, sos vos. soy yo, claro. Desde niño siempre estuve muy involucrado en el mundo del teatro. Luego vino el mundo de la música y eso me llevó primero a dar mis primeros pasos como actor, luego como actor y cantante cuando descubro el teatro musical y después vino todo este tema de la creatividad, de empezar a escribir mis propios proyectos, de empezar a dirigirlos y de también producirlos. Así que podríamos decir en un resumen que soy una persona que produce, dirige, escribe, actúa, canta. Ahora ya en este último tiempo no estoy tanto adelante del escenario, sino que estoy más detrás del escenario. Sí, te estamos viendo mucho ahí en la parte de autoría, creando un montón de obras. ¿Qué es lo que te llevó a crear las primeras obras? ¿Como esta curiosidad del actor o qué te trae? Sí, en realidad siempre tuve esta beta creativa que me gustaba escribir y siendo un fanático del teatro musical y habiendo consumido tantos musicales en toda mi adolescencia, tenía la necesidad de contar mis propias historias. Entonces de ahí viene un poco el dramaturgo y un poco obligado también el productor, porque uno en los últimos años me he convertido en una persona que gesta sus propios proyectos y muy emprendedora de eso. Y si no lo hace uno, es muy difícil que venga alguien a producir tus propios espectáculos. Entonces ahí apareció la beta también de productor y de líder, y lo de líder te lleva a ser director también. Entonces, bueno, he asumido muchos roles dentro de esto que es el show business, el mundo del Totalmente. espectáculo. ¿Y cómo te llevas con esto que hiciste de tanta autogestión? Que acá en Argentina el off es autogestión en muchos sentidos. Vos siempre lo has intentado exteriorizar, te pasó que de repente te encontraste haciendo algo que no querías y no te quedó otra que hacerlo. ¿Cómo te encontrás con esa situación? No, la verdad que todo lo que hago cuando lo emprendo es porque me gusta. Si no, no lo No, no, hiciera. perdón, digo la parte de producir. O sea, no la parte de autoría, sino decir como, che, la parte de producción en sí, de estar corriendo con el teatro. O sea, es parte. Sí, pero es algo que disfruto también, ¿eh? Es como que uno tiene que ir dividiendo dentro de la misma persona, tiene que ir desdoblándose. Pero, por ejemplo, uno tiene un proyecto y primero está la parte creativa del autor. Ahí estás libre, sos vos solo o con algún compañero, estás escribiendo tu idea, la estás desarrollando. En el caso de un musical, bueno, en mi caso yo escribo letras y el libro de mis obras, pero no soy músico. Entonces, bueno, uno va buscando coequippers y ahí uno trabaja medio en soledad o medio a dúo con la persona que hace el libro y las letras. Ese es un trabajo como creativo y muy lindo. Después cuando uno ya inicia el proceso de la producción es ahí donde viene la parte tal vez más pesada y donde sí, hay momentos que uno dice, uy, tengo que lidiar con esto, tengo que lidiar con lo otro, pero es parte del proceso, ¿no? No todo, cuando uno emprende un proyecto, no todo va a ser lindo, pero uno tiene que atravesar esos momentos no tan lindos para que lleguen momentos mejores. Y ahí es donde uno tiene que ver el tema de la contratación de la sala, hablar con los actores, reunir todo un elenco. También muchas veces el productor y el director, que soy yo, estamos como ahí compitiendo bajo diferentes roles, pero buscando a ver cómo es todo el proceso. Totalmente. Y contaste también un poco de quiero contar mis historias o quiero tener mi propia voz. También mucho de lo que has venido haciendo últimamente son historias clásicas o de la literatura o generales que le das tu propia óptica. ¿Qué te trae a esto de agarrar y de repente decir, quiero recontar la historia de Jekyll que ya se contó, pero desde mi punto de vista, o Fausto con tu punto de vista, o Mujercitas también, digamos, con una punto de vista propia, ¿no? Sí, en realidad, bueno, yo vengo
investigando hace mucho tiempo y me vengo metiendo mucho en lo que es el teatro judío, que después vamos a hablar a continuación, pero haciendo un paréntesis dentro del teatro judío, me habían ofrecido hace unos años hacer espectáculos que tuvieran que ver con los clásicos de la literatura. Y como te decía, yo estaba muy metido ya en el teatro judío, en contar las historias de mi pueblo. En ese paréntesis me reencontré con la literatura de Robert Louis Stevenson en El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, con Mujercitas, con Fausto de Goethe y con La caída de la casa Usher. A partir de ahí fue un nuevo desafío, en realidad era algo nuevo, porque, te vuelvo a repetir, mi teatro tenía que ver más con historias de mi pueblo o con historias bíblicas. Y fue un lindo desafío que no me lo había propuesto. Por eso me tomó por sorpresa, de alguna manera, el encarar estos 4 musicales, de las cuales Jekyll tuvo una revisión muy diferente de el Jekyll and Hyde que estamos acostumbrados a ver en la versión de Broadway. Estos son clásicos de la literatura, estos son obras que están en el dominio público y cada uno puede hacer su propia versión. Y así es como nació en el caso de las 4 obras que te mencionaba, versiones completamente libres. En este caso, estas 4 obras las escribí con Joaquín Stringa y con Ale Dolina en la música. Totalmente. ¿Y te sesga un poco el hecho de que ya haya una obra previa musical, o sea, un teatro musical de Dr. Jekyll, Mr. Hyde de Broadway y un Mujercitas que tuvimos hace poco? Sí, al principio cuando llegó este desafío de adaptar estas obras, la primera fue Jekyll y dijimos, ya hay un musical, es muy difícil competir con una obra que encima era una de mis obras favoritas, con temas como This is the Moment, con una música que está muy arraigada, pero ahí estaba lo lindo, contar otra historia, contarla de otra manera, incluso la novela original de Stevenson es muy diferente a lo que se cuenta en el musical de Broadway. Entonces nosotros dijimos, vamos a ser fiel a la novela, vamos a hacer nuestro propio musical que tal vez sea más parecido a lo que escribió Stevenson que lo que escribieron los autores de Broadway, con una música completamente diferente, alejada a las escenas, sin tratar de estar influenciados por la obra de Broadway. Y eso me resultó muy interesante también. Siendo tan fanático de estos musicales, sería muy difícil, por ejemplo, hacer un fantasma de la ópera hoy en día. Pero no es algo que no se podría hacer. Incluso, bueno, en Broadway hubo otro Phantom que no le fue muy bien justamente por la fuerza que tuvo el musical inglés de Andrew Lloyd Webber. Pero me parece que estas obras, cada uno puede tener su mirada y su nueva versión. Y eso está bueno. Totalmente. Y algo que también has traído, y lo que comentabas recién, tiene que ver con, por ejemplo, el Golem de Praga, que es una leyenda antiquísima, que no es capaz tan conocida en el público general, pero vos la reflotaste, le diste un estilo y la quisiste traer. ¿Esto a qué se debió o por qué dijiste quiero agarrar esta historia en particular? Claro, bueno, como te decía anteriormente, yo vengo trabajando mucho lo que es el teatro judío. El teatro judío ha sido muy importante a lo largo de décadas. Incluso el teatro de Broadway está sumamente ligado al pueblo judío. Todos sus autores son, en la mayoría de los autores de espectáculos son de origen judío. Y hay algo de la música judía con la música de Broadway. Y siempre me interesó contar las historias de mi pueblo. Anteriormente había hecho una versión de La vida de Ana Frank, que no era musical, era una obra de texto, que se diferenciaba del diario de Ana Frank, si bien se contaba obviamente lo mismo, el protagonismo estaba en las personas que se habían escondido con Ana, en todas las personas que estaban en el anexo, y no solo en Ana como protagonista, como la hemos visto en diferentes versiones. De alguna manera ahí conté lo que fue la Shoah, el Holocausto, y fue una obra que nos fue muy bien. Entonces mi segundo proyecto fue un poco indagar las raíces del antisemitismo, pero también quería contar un musical y también quería contar algo fantástico. Entonces, un poco pensando en los monstruos de la literatura y pensando en los monstruos de Broadway, como el fantasma, el jorobado, los vampiros. Siempre han habido monstruos en el teatro musical. Acá en Argentina hemos tenido monstruos muy exitosos. Yo quería tener mi monstruo judío en escena. Y ahí aparece el Golem de Praga. El Golem de Praga es una historia real del 1500, cuando un rabino crea a través
de arcilla y de barro, según la Kabbalah, con mucho conocimiento de la mística judía, un protector para el pueblo judío que venía siendo perseguido. Esto es como un poco el principio del antisemitismo con los libros de sangre. Ahí ya podía contar la historia de mi pueblo, el principio del dolor del pueblo judío. Tenía un golem de barro, un monstruo que es sumamente interesante porque también tiene mucha referencia a Frankenstein, y me parecía que estaba bueno contarlo, y contarlo con música klezmer de Matías Linetsky, que la música es la música étnica del pueblo judío. Entonces ahí me parecía buenísimo contar esto, que es un musical que hemos hecho hace unos años, que seguimos haciendo y que nos va muy bien. Totalmente, y que fue en un teatro gigante, no me acuerdo El Apolo. el Apolo, ¿no? Y que ha tenido un montón de versiones. Y vos algo que siempre me parece súper interesante es, a pesar de que venís un poco de redes y después quiero hablar de sonidos de Broadway, eh, no sos el más fuerte en redes, pero la gente está, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver con que hay mucha gente que tenés del teatro judío, o cómo armás a todos tus seguidores. Eso es un punto muy interesante. Yo siempre digo que, bueno, el mundo de las redes es un mundo de bastante humo también y de apariencias. Muchas veces digo, miro mis redes y digo, mis obras no llegan tal vez ni a 1000 seguidores, y uno ve otras obras que tienen millones y millones de seguidores. Y eso tal vez no tiene que ver con la cantidad de espectadores que vayan a ver una obra de teatro. Muchas veces, si uno hace un análisis, el público que consume teatro es público de 45, 50 años para arriba, y después tenemos obviamente público mucho más joven que consume teatro, pero es mucho más chica la porción. Entonces, justamente, la gente que consume teatro, o el público judío, siempre es un gran seguidor del teatro. Más allá de que la obra sea judía o no, está comprobado que es un pueblo, un público, una colectividad que le gusta mucho el teatro. Entonces apoya mucho, más cuando hay una obra que tiene que ver con sus orígenes, como podría pasar con otra colectividad o con otra comunidad. Entonces, siempre en mis obras vamos a ver gente muy grande tal vez entre el público, y es obvio que esa gente no sigue redes sociales, por eso yo tal vez no tenga demasiada presencia en las redes sociales, pero cuando uno va al teatro, los teatros están llenos. El Golem de Praga estuvo en Calle Corrientes, en el Apolo, hicimos varias funciones casi a salas llenas, una sala muy grande. El Golem de Praga ha salido de gira, y en su gira también ha tenido muchísimo público, pero vemos mucho público de 60, 70, 80 años, y ahí es donde uno se pregunta, ¿trabajo para las redes? ¿Trabajo para el público? Uno trabaja para el público en general. No significa que si uno tiene menos seguidores, No, total, y no. también es un poco entender dónde está el público de cada uno, ¿no? Digamos, tu público, más allá de que solamente haya alguien que esté en redes, hay mucho que está afuera, y yo creo que es una comunión de las dos cosas que está muy buena. Y acá, sobre todo con toda esta parte del teatro judío, una de las cosas que acá más hemos visto es El violinista del tejado. ¿A vos eso te trajo un poco de influencia para crear? ¿O qué te hace decir, más allá de querer contar las historias del pueblo judío, en qué me inspiro, cómo lo veo, cómo veo el pasado, toda esta creación que viene generándose? Sí, un poco, bueno, viniendo del teatro musical, El violinista sobre el tejado es la gran referencia. Y obviamente, cuando empecé a escribir el Golem, si bien el Golem es del 1500, todo ese Yiddishkeit, que significa como el sentimiento del pueblo judío, está volcado en esta obra de Fiddler on the Roof, del violinista en el tejado, en un 100%, porque son las historias de Sholem Aleichem. Y cuando empecé a escribir el Golem, yo quería que tuviera mucho de eso. Y hay mucho de eso. Yo digo que si Frankenstein y el violinista tuvieran un hijo, salía el Golem. Porque algo que también es interesante aclarar es que mucha gente que ha visto el Golem me dice, pero es la historia de Frankenstein. Y lo que pocos saben es que Mary Shelley, la autora de Frankenstein, se inspiró en el Golem de Praga para crear a su criatura. Entonces, primero estuvo el Golem de Praga, después vino Frankenstein. Entonces, ahí es donde hicimos todo este juego e investigación, donde hay mucho de Frankenstein en esta obra, con mucho espíritu del violinista sobre el tejado. Y sobre las redes que hablábamos recién, a mí me ha sorprendido también mucha gente joven que ha venido a ver la obra y que después van a internet y buscan en la web sobre el Golem de Praga. Por eso también me interesa que mucho público joven venga, y que no se quede en este público que decía que compra la entrada, pero
que también esté gente que uno las ve en Instagram y demás. Totalmente. No, esto último que decís me parece súper interesante porque también me pasó a mí. Yo, si bien vengo de familia judía, no soy capaz el más practicante y no conocía la historia del golem hasta que vi Claro. la obra. Y ahí sí también después fui a investigar un montón de cosas. ¿Vos querés un poco que termine pasando a decir como yo quiero que mi material no solo cuente una historia, sino que la gente se quede una inquietud posterior o para mí lo importante es ese momento y que se quede con lo que yo iba a contar? ¿Cómo te llevas con esa parte investigativa No, posterior? a mí me interesaría que después de que termina la obra, a mí me interesan hacer obras donde después se genere un debate, que no sea solo mero entretenimiento, que bien que la pasé y después me olvidé. Que después la gente reflexione, porque son temas fuertes los que toco. Mis obras son muy dramáticas. La verdad que hay pocos momentos divertidos en mis obras, porque me gusta contar historias que sean fuertes, que después uno salga del teatro con ciertos pensamientos, que te interpele de alguna manera. Entonces sí, me interesa mucho y por eso vuelvo a remarcar lo del público joven. Yo lo que veo actualmente es que muchas obras que están dirigidas a las nuevas generaciones tal vez sean meros entretenimientos y donde uno ve que están todo el tiempo bailando, cantando. A ver, si uno va a las obras de afuera, un Book of Mormon o un Mean Girls, son obras que están muy bien, pero que después de pasar un lindo entretenimiento no te dejan mucho más. Entonces muchas veces veo que hay creadores nuevos, emergentes, jóvenes, que hacen este tipo de obras y justamente, bueno, el público de la nueva generación no diría que le gusta más ese tipo de obra, pero se sienten más atraídos a ese tipo de obras que al estilo de mis obras, que son más oscuras. A mí me gustaría que puedan hacer como un balance. Vamos a ver Mean Girls, pero también vamos a ver estas obras oscuras y poder después en mi casa buscar quién fue Goethe, quiénes son los grandes literatos, Robert Louis Stevenson, que vuelvan a los libros también. Me parece que hoy está un poco perdido esto de volver a reflotar los clásicos de la literatura, de agarrar los libros. Me gusta mucho Drácula, que ha hecho Pepito Cebrián, Ángel Mahler. Bueno, ir a la fuente, ir a Bram Stoker, eso me parece que es sumamente enriquecedor e interesante para alguien que también se quiere dedicar al teatro, ya sea actor, director o lo que fuera. Volver a la lectura de los clásicos que son la fuente. Totalmente. ¿Y con la comedia vos sos consumidor o no tanto? ¿O la ves, digamos, en la medida necesaria para estar al tanto? Lo veo, pero a mí me gusta lo dramático. No sé, igual respeto muchísimo, yo siempre digo, mis musicales favoritos son Los Miserables, Se mueren todos, ahí, El fantasma de la ópera, pero siempre rescaté y respeté una obra que tal vez sea más pasatista. Vuelvo a repetir, a mí, por ejemplo, Book of Mormon o Mean Girls no me atraen demasiado, pero no por eso las descalifico. Productores van por otro carril. Yo hago un estilo de obras, otros hacen otro estilo de obras, y todas conviven en ese mismo universo. Tampoco es, esta me gusta más, esta me gusta menos, pero ninguna es mejor o peor que la otra. Son diferentes géneros y ya. Totalmente. Y algo que habías dicho hace un tiempito, pero quiero volver, es sobre esta parte de la historia, ¿no? Vos sos una persona que sabe muchísimo de la historia del teatro musical, incluso de Broadway, y hablabas del judaísmo en Broadway, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto de la historia. Bueno, ¿cómo viste vos un poco esa creación de Broadway atrás del judaísmo? ¿Cómo lo ves acá? ¿Cómo ves esa relación? Enseñanos un poco aprovechando tu conocimiento. Sí, bueno, yo doy muchos cursos sobre la historia del teatro musical y demás, y siempre en mi caso particular, siempre me interesé mucho por la liturgia, por el canto judío, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las sinagogas y demás, y con las historias del pueblo judío, como ya dije muchas veces. Y estudiando, uno veía que los nombres de los productores, que los creativos, todos tenían apellidos de origen judío. Eh, Hace unos años encontré una película que es difícil de conseguirla, pero que es de Michael Cantor, que se llama El legado judío en Broadway, ahora no recuerdo exactamente el título en inglés, que trataba de investigar un poco el ADN de todo esto. La verdad que puede llegar a tener que ver con el teatro yiddish. El teatro yiddish es el teatro étnico del pueblo judío que venía ya de Europa, cuando todos los
las personas perseguidas en Europa llegan a Estados Unidos. Estados Unidos no tenía una... eh, Estados Unidos se forma a través de los inmigrantes, una cultura propia. La cultura del cómic, del cine, que también son todos judíos. Todo es por esta gente que trajo todo ese bagaje cultural que se mixó con otros grupos. Por ejemplo, George Gershwin, Irving Berlin, que son como los pioneros, Rogers y Hammerstein, todos de origen judío. Más adelante Sondheim. Más adelante Sondheim. Todos vienen de raíces de inmigrantes que vinieron perseguidos antes de la Primera Guerra Mundial, otros Harold Prince por la Segunda Guerra Mundial, y que todo ese bagaje cultural que siempre estuvo, porque el teatro yiddish es musical, solo que es en una lengua... En Yiddish. En yiddish, que es yiddish, sí. Y todo eso se fue llevando y se fue construyendo en lo que hoy conocemos como el mundo del espectáculo de Broadway. Hay mucho para contar y todo eso se ve mucho reflejado en esa película. Leonard Bernstein, pero si vamos a Disney, Alan Menken, Howard Ashman, Jonathan Larson, Rent, y no por eso uno está diciendo que los judíos son los mejores, ni nos estamos metiendo, no meternos en eso, para nada, pero digo, en ese mundo eran toda gente que estaba metida por sus raíces. Y en ese documental me quedó muy grabado Stephen Schwartz, bueno, con ese apellido, Schwartz, él contaba que todas las melodías están muy asociadas a las melodías que se cantan en los servicios de los viernes a la noche, que es el Shabbat, o de las festividades como el Día del Perdón. Sin ir más lejos, la primera película sonora en la historia de Hollywood es The Jazz Singer, el cantor de jazz con Al Johnson, y lo que la gente escucha es una plegaria judía que se llama el Kol Nidrei. Entonces, bueno, todo eso a mí me llevó a investigar, a preguntarme por qué a mí me gusta tanto el teatro musical. Tendrá que ver también con lo llevaré en la sangre, no sé, todo eso. Algo que te remite a algo capaz que ya venías escuchando, mamando de chico. Exacto, todo eso me remitió, entonces yo hoy me siento como un par de ellos. Estoy en la Argentina, en un país que es muchísimo más difícil poder hacer teatro musical, pero tranquilamente soy un par de ellos en otro país. Totalmente. Y acá pasa mucho, ahora está un poquito más aceptado en Broadway y hasta se hace mucho chiste con que siempre es judío, con que hay una parte de todo eso. Pero un momento donde la historia, donde no tanto, o capaz no con una connotación tan positiva. ¿Crees que eso fue avanzando? ¿Y cómo vivís ese prejuicio con toda la parte judía en el teatro y en general, no? Sí, yo creo que por lo menos en el teatro de Broadway nunca sucedió, porque ellos eran los dueños. Entonces, en un lugar donde vos sos el dueño, es muy difícil que puedas sufrir algún acto de antisemitismo, si se quiere. Por lo cual, y desde mi óptica personal, en Argentina también hay muchos creadores de musicales o de teatro que son de origen judío. Entonces, creo que nunca se sufrieron actos de antisemitismo o de discriminación por el hecho de ser judíos. Totalmente, algo que sí capaz pasa más afuera, no se trasladó tanto Sí, al la teatro. verdad no lo hemos Totalmente. vivido y en Estados Unidos por lo menos tampoco se ha vivido en el mundo escénico. Sí, hace poco con algunas obras, como recuerdo ahora con Parade, han habido actos en el teatro, disturbios, o gente que se ha alzado, y más ahora con todos los temas políticos que están sucediendo en Israel, siempre hay voces en contra, pero por suerte, incluso con el Golem, yo tenía un cierto miedo de que pudiera pasar algo, y la verdad que solo recibí un comentario negativo con Bueno, respecto trata barata. a eso. Sí. ¿No tuviste coexistencia con el atentado que hubo en Israel, ¿no? Del Golem. No, pero lo que nos pasó es que nosotros en el Golem de Praga contamos, como te decía, el principio del antisemitismo, los primeros pogroms, que son las destrucciones, las violaciones, las roturas, las matanzas. Lo que se cuenta un poco en El violinista. Lo que se cuenta en el violinista, pero todo eso empieza mucho antes, ya con la expulsión de los judíos en España, y en el Golem de Praga, en el 1500, el rabino Leib crea un golem porque justamente hay un pogrom en Josefov, que es ahí en Bohemia, donde hoy sería República Checa. Entonces, al poco tiempo que baja la obra, sucede lo de la tragedia de Israel, que fue este nuevo pogrom, y quedó tan fresco que para los actores fue como duro cuando tuvimos que volver, ahora hace 2 meses que hicimos el auditorio de Belgrano y el Devoto, y ya esa escena
cobró otra dimensión, porque ya la entendían. Antes uno puede decir, bueno, la vi en El violinista del tejado o la entiendo porque sucedió el holocausto, pero el actor que no es judío, porque tenemos muchos actores no judíos que tuvieron que meterse en este mundo, cuando se enteraron de lo que había pasado en Israel el 7 de octubre, esa escena la vivieron de otra manera. Totalmente, y que esa fecha además, sobre todo capaz los actores no judíos, algún conocido tenían que estaba allá y te habrá pasado, creo que tenías una actriz, no me acuerdo quién, que tenía familia en Israel, entonces de repente te empieza a pasar un montón de gente que le toca recontra de cerca, ¿no? Exacto. Y esto va más allá de lo político, porque Mm. mi teatro, yo no hago un teatro de bandera, yo no pretendo que con mis obras la gente evangelizar de ninguna manera, pretendo contar historias universales, porque la historia de Ana Frank es universal, el Golem de Praga es universal también. Muchas veces yo hago el paralelismo con El violinista sobre el tejado, que cuando se estrenó dijeron solo le va a importar al público judío. Y es la obra con más revivals en la historia de Broadway, con más representaciones a nivel mundial, la hacen grupos evangélicos, cristianos. Y con el Golem pasa un poco lo mismo. Al principio, obviamente, el público judío nos apoyó un montón, pero después empezó con el boca en boca a aparecer público que no tenía nada que ver con la colectividad y que se metieron en la historia, se conmovieron e incluso después salían cantando estas melodías klezmer que son también bastante alegres. Totalmente. Pero creo que también está bueno para, de vuelta, contar historias que son fuertes de por sí, porque uno capaz no lo piensa con el cristianismo, ¿no? Digamos, Jesucristo Superstar. Uno no dice solo le va a interesar al mundo cristiano, y pensando en eso, incluso el cristianismo sufrió capaz más actos de vandalismo y Sí, anticristianismo, ¿no? no, es cierto, Irónicamente. Jesucristo Superstar en Argentina pusieron una bomba en su teatro, nunca se pudo estrenar hasta muchísimos años después en otra nueva versión. Pero Incluso en Estados Unidos con gospel habrá habido también, nada, personas afuera que estaban protestando, sí, pasó Gospel bastante. siempre tuvo un problema porque Cristo no resucitaba. No, ese era Jesucristo Superstar, pero en Gospel tuvo el problema porque los presentaban como una especie de hippies, entonces Jesús aparecía con una remera de Superman y también ha tenido como mucha controversia. Pero bueno, el teatro tiene que interpelar y el teatro siempre va a traer alguna controversia, alguna obra que tiene que ver con la comunidad LGBT, también hace ruido. Es que el teatro es para hacer ruido, para llamar la atención y para dejar un mensaje. Por eso yo siempre peleo con esto y digo, está bien estas obras divertidas, está bien estas obras de parodia, pero vayamos al teatro a ver cosas que nos dejen un mensaje. Rogers y Hammerstein cambian la historia del teatro musical porque hasta ese momento todo era tap, todo era el chico conoce a la chica, se dan un besito y se termina y me fui a mi casa feliz. Cuando aparece Oklahoma, cuando aparece Carrusel, South Pacific, La novicia rebelde, aunque naive, pero empezando a contar temas que tenían que ver bueno, en La novicia rebelde el nazismo muy por arriba, pero estaba Carrusel que te hablaba de delincuencia, South Pacific, la guerra con los japoneses, Hammerstein quería contar historias fuertes y cambia ahí el rumbo de la historia de Broadway. El público dejó de ir al teatro por entretenimiento, sino para que haya algo más. Totalmente. Y algo que comentabas de esto tiene que ver con, nada, cómo de repente se tocan temáticas muy fuertes en el teatro. eh, y algo que pasa mucho es que últimamente hay mucho político en el teatro. Y más allá de la coyuntura actual, digo, sin opiniones, ¿no? Pero pasa mucho que se pone una visión de un tema por un lado o por el otro. ¿Vos crees que esto está bueno, que suma, que resta? ¿Querés que el teatro capaz se aleje de la política pero se meta en algunos temas? ¿Cómo ves la política actual? En- Sí, a ver, si nos referimos a la Argentina, es complicado por el tema de lo que se llama las grietas y siempre identificar un actor, si hay un actor que se alza la voz por un partido político, lo bajan o hay cierto público que no va, eso no me parece interesante, porque si uno va a ver una obra de Broadway que no tiene nada que ver con eso, y identifican a un actor por una bandera política, no me parece interesante que suceda eso. Sí, el teatro, cada vez que ha habido un tema político, ha alzado su voz. Y está bueno que suceda eso. A ver, Hair es una obra sumamente política y que contaba lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos con los hippies, con la guerra de Vietnam. Y así, cada tanto aparecen obras que tienen que ver
con problemáticas y con situaciones del mundo. Y de eso se trata el teatro, alzar la voz, pero nunca bajar una bandera o mostrar o decir, a ver, hablamos de los rojos, hacete de los rojos. No, hablamos de los rojos. También puede haber obras que tienen una tendencia a los rojos. Pero a mí me parece que está buenísimo que el teatro hable de eso. No que a los actores los marquen porque no tiene nada que ver. Si hay un actor rojo que hace cabaret, no ir porque es un actor rojo. Eso es una No, no, estupidez. totalmente. Y además, digo, muchos actores, digamos, somos actores, queremos actuar, entonces terminan haciendo personajes. Para mí el tema es la historia, cuánto uno se siente reflejado, ¿no? Cuánto siente cómodo, ¿no? Claro, por ejemplo, a ver, pongamos el tema de Evita. Mm. Evita es una obra sumamente antiperonista, que nunca se estrenó en Buenos Aires, que está, no diría prohibida, pero todos tienen miedo de estrenarla en Buenos Aires. Y obviamente, para los antiperonistas, para los peronistas, muchos se han levantado del teatro y se han ido diciendo muchas malas palabras. Y ahí sí, tenés una obra que muestra una postura, pero también tenés la obra de Nacha Guevara que mostraba la postura contraria. Entonces, si pueden convivir las dos obras, está perfecto. Y si alguien quiere hacer una obra contra una postura, que la haga, tendrá su público y otro tendrá su otro público. Me parece que está bien que convivan. Totalmente. Algo que has hecho que me parece súper innovador en su momento fue Sonidos de Broadway. Corregime, pero entiendo que fue el primer medio en Argentina, no sé si en Latinoamérica. ¿Qué te llevó a crearlo? ¿Cómo lo pensaste? Después de todo el ciclo de vida, porque tú hasta su Sí. casi fallecimiento, no sé cómo lo querés decir. No, fallecimiento no, pero bueno, vamos a Está un ver. poquito más tranquilo ahora, por lo Sí, menos. ahora, mira, la verdad que, bueno, Mm. Sonidos de Broadway fue tal vez el primer medio digital sobre noticias de Broadway, sobre historia de Broadway, en toda Latinoamérica a través del Facebook, hace un par de años atrás, que surgió en realidad como un hobby, como una manera de, a ver, cómo yo me había formado en esto de saber tanto sobre historia del teatro musical. En mi época, cuando yo compraba muchos CDs de Broadway y recién arrancaba el internet, entonces no había tanta información como había ahora. Y mis maestros fueron esos discos de Broadway y fue una señora Moni de sombrero de copa, era una disquería que quedaba en la calle Florida, después se fueron mudando. Y en esa disquería que también traían merchandising de todas las obras como hay acá, pero que era inaccesible poder llegar a todo eso. Yo llegaba y la señora me contaba, me decía, tengo, bueno, recuerdo los años 90, recuerdo Blood Brothers, Kiss of the Spider-Woman, The Musical, que también se vio acá, bueno, La Bella y la Bestia, Sunset Boulevard, me acuerdo, estaban todos puestos ahí, que recién llegaban de Broadway. Y ella me contaba las historias, me decía, mira, tengo este disco que está basado en una película, yo no entendía nada. Esa fue como mi universidad. Entonces yo cada semana me compraba un disco, veía el librito, lo escuchaba, y al principio, como decía, como siendo joven, lo único que me gustaba al principio era Drácula de Argentina, y después descubrí que había un Fantasma de la Ópera, que había un Miserables, y solo me gustaban Miserables, Drácula, Fantasma, pero también me decían, antes hubo un George Gershwin, hubo un mundo del jazz, y después vino un Sondheim, y anteriormente un Rodgers y Hammerstein. Entonces era, bueno, esta semana compro uno de los viejos, y la otra semana compro uno de los nuevos, que se venían estrenando todas las obras, que hoy son clásicos, pero obras sumamente importantes. Entonces ahí aprendí un montón. Esa fue mi universidad de aprender, de consumir, de leer los libros, de conocer a los cantantes, a ver quiénes son los protagonistas. Entonces, con el tiempo dije, tengo todos estos discos, quiero compartirlo. Y empezaron a existir las fanpages. Entonces me hice una fanpage de sonidos que se llamaba Sonidos de Broadway, porque hubo una persona que tenía un programa de radio, un amigo, Ernesto Graciotti, tenía un programa llamado Sonidos de Broadway, que él pasaba música de una hora de canciones. Contaba un poco la sinopsis. Él falleció y a modo de homenaje yo entonces tomé el nombre de Sonidos de Broadway y armé una página donde todas las semanas levantaba de los medios como Playbill, Broadway World, las noticias pero en español, porque no, yo creía que no había nada sobre eso y ponía videitos y contaba. Y recuerdo que había un amigo que me dijo, la verdad que con esto no vas a tener éxito, porque yo publicaba todo el tiempo y me dice, una publicación sepulta la otra,
no va a pasar nada. Bueno, y pasó que de un año a otro empezó a crecer en seguidores, 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 y llegué a más de 40.000, 50.000 seguidores, que en aquel momento en Facebook era como tener hoy más de 1 millón de personas, y empecé a conocer gente de México, de España, Brasil, toda Latinoamérica empezó a seguir mi página y el estar pendiente de que todos los días habían novedades de las obras, y estuvo buenísimo, la verdad. Eso me llevó a poder entrevistar a mis ídolos de Broadway, como Adam Pascal. Hay una gran entrevista, si la tienen por ahí, véanla, está muy buena. Sí, sí, y empezar a meterme en el mundo de Broadway, a empezar a dar cursos también y conocer mucha gente de Latinoamérica, donde dimos cursos de producción, cursos de dirección, de historia del musical, desde mi óptica, desde mi conocimiento, y poder volcar todo eso. Y la verdad que estuvo en un pico muy alto, empezar a hacer críticas también, que era algo que me gustaba, criticar las obras de los musicales, que también me trajo muchos problemas. Criticar, digamos, de allá, pero también de acá mucho. Sí, sí, por eso digo, me Mm. trajo muchos problemas acá, porque bueno, yo siempre digo que la crítica en los Estados Unidos es parte de un folclore, siempre se está esperando a la noche, después de la noche de estreno, del opening night, se esperan las críticas y muchas veces son demoledoras. Yo jugaba un poco con eso, siempre con mucha altura y con mucha seriedad, pero creo que, por ejemplo, en Latinoamérica o en Argentina, eh, tal vez no estemos preparados para un tipo de crítica así, y hay cierta susceptibilidad, y me trajo algunos problemas con algunos actores, con algunos directores, el hacer algunas críticas fuertes, porque yo digo, no todo es excelente, y si uno critica es parte de una crítica constructiva, y si es un poco demoledora, también hay que hacer un mea culpa o no, Sí, sí. y decir, bueno, ¿Por qué no encantó la obra? ¿Y por claro. qué crees que acá no hay tanta aceptación o porque no hay tanta crítica real? Va, no sé si crees que alguien está haciendo crítica real hoy en día. Yo creo que hay pocos, pero tiene que ver con este ingrato trabajo de ser crítico, porque es bastante ingrato. Uno dirá, pero también, ¿por qué tiene que criticar? ¿Qué es eso de criticar a otro? Pero bueno, yo lo veo como una mirada de un especialista o de alguien que cree conocer por lo que estudió y da su devolución, su mirada. Y me parece que es parte del juego que todo el equipo creativo involucrado en esa obra esté, esté atento a eso y después lo puede compartir o no la mirada de ese crítico. Pero es un trabajo ingrato, pero que tiene que existir. Pero que acá en este país me parece que nos hemos acostumbrado lamentablemente a que hay muchos medios donde todo es excelente, y la verdad que ninguna obra es excelente en todo, o muy pocas lo logran. Ese es el objetivo, tal vez, que Totalmente. sea todo de excelencia. Sí, y si todo es excelente, nada es excelente. Claro, y la verdad que ha sido difícil meterse en ese rubro. Después yo me corrí porque con los años de ese lugar, porque entendía que siendo autor y siendo director, eh, criticar a otros colegas tal vez no sería ético, pero igual vuelvo atrás en los años 90, 80 y mucho antes también. Las críticas en Argentina tenían otro fundamento, era muy difícil conseguir que venga un crítico a criticar tu obra, y eran críticas contundentes, no todo era maravilloso. ¿Y eso crees que se perdió por una cuestión de falta de industria, que estamos ahora más tranquilos, o qué crees que pasó para que se pierda la crítica? La verdad que no sé si tengo una respuesta, porque en los últimos años muchos de esos críticos, tal vez muchos se convirtieron en directores, como me pasó a mí, y también a lo mejor tuvieron la misma postura que estoy diciendo yo. También se perdió un poco esto de lo cultural, de aprender a ver obras y demás, y dejó de haber gente, los críticos de antaño quedaron en el recuerdo, y porque hoy tampoco hay críticas en los diarios populares, en los medios fuertes, ya casi que no se hacen críticas tampoco. Se fue como perdiendo un poco esa costumbre. Y volviendo a Sonidos de Broadway, entonces, a mí lo que me pasó fue que, sumado a eso, lo de la crítica un poco como que la dejé de lado, y después me tenía que abocar mucho, ponerle mucha energía, porque para hacer esto como haces vos, hay que ponerle mucha energía, es 0% redituable, estás todos los días viendo los medios internacionales qué estreno hubo, ahora con el video, lo mío no era con video, lo mío era escrito, entonces uno se tiene que poner, y la verdad que era mucha energía,
que estaba buenísima, pero cuando decidí encararme como director y como autor, ya no lo podía seguir haciendo. Entonces también el Facebook ya había muerto, entre comillas, había que pasarse al Instagram. Cuando me paso al Instagram ya no tenía tantos seguidores y después hoy ya sería TikTok. Entonces ahí es donde decidí que Sonidos de Broadway había llegado a un fin de ¿Y ciclo. extrañas un poco esa etapa o simplemente decís como pasó y pasó? No, la añoro un poco, pero tal vez hoy diría, hoy hablaría en TikTok sobre historia del musical o hablaría sobre mis cursos que estaban muy buenos y conocía mucha gente. Pero creo que fue como una etapa de fan y hubo mucha gente en muchas partes del mundo que empezó a replicar lo que yo había hecho, como que yo sembré algo y que de hecho Mm. vos es como un legado que te dejé. Entonces, lo que vos estás haciendo hoy es lo que yo estaba haciendo hace un par de años. Entonces, con eso estoy tranquilo y hay otros que también lo están haciendo. Me parece que dejé como una semillita. Quiero seguir dedicándome al teatro. Sí, totalmente digo, yo aprendí muchísimo de lo que has hecho y me da mucha pena que no esté porque realmente me parece que era súper rico y creo que también te ha dejado muchos momentos ricos, ¿no? Uno, estoy pensando cantando con Adam, ahí Glory, ¿no? Que habían cantado un poco Glorious. de Rent, Sí, Adam Pascal, sí. corrígeme si me equivoco. ¿Cuáles son los momentos que más te llevas y que más decís, che, qué bueno que estuvo esta época por... Lo mejor fue conocer gente de otros países. Yo tuve un programa de radio en Aptera, también 3 años, Sonidos de Broadway, y ahí entrevistar a gente como Daniel Viges, el Valjean, también muy conocido en España, conocer gente del backstage de Ocesa, que es la gran productora de los musicales en México, toda la gente que había hecho El Rey León, directores, vestuaristas, peluqueros, quedaron mucha gente amiga, muchos contactos. Eso fue buenísimo, más la gente de Broadway, que Chuck Cooper, un actor de Live, que me daban la entrevista con un amor sin conocerme. Eso estuvo muy bueno. Brent Barrett, un actor de Broadway de Chicago, sumamente conocido de los años 90. Eh, Esos son los recuerdos que más tengo y el público y los lindos comentarios. Totalmente. Acá, algo que hablamos fuera hace algunos días, me has dicho cómo a veces te costaba mucho conseguir estas entrevistas, más allá de que, digo, le da mucho bono, es difícil llegar a estas personas, pero capaz no tenías toda la recepción del público en Argentina, ¿no? O capaz con cosas más Sí, mundanas. una de las decepciones, entre comillas, era que por un lado costaba muchísimo convencer a gente que no habla español y traerlos a sonidos de Broadway que con mucha buena predisposición lo hacían, y después la respuesta del público no era, y yo decía, pero estoy trayendo un número uno de Broadway y no... Después se viralizaban igual un poco más, pero en los vivos teníamos poco público. Sí, capaz la gente quería consumir más lo de Argentina o Latinoamérica. Puede ser que la gente estuviera más interesada en los latinoamericanos que en los actores de Broadway. Tal vez no sean fanáticos de los actores, sino de las obras. Salvo que, bueno, uno pueda conseguir un Lin-Manuel Miranda, que creo que ahí hubiera explotado. Pero estos actores que eran número uno, no tenía esa recepción. Pero para mí es porque el público es, me parece, fanático de las obras. Y eso es un punto también muy interesante. Las estrellas no son los actores, las estrellas son las obras. Eso es algo que en Latinoamérica está el concepto de que es el actor por el nombre y el título de la obra. En Estados Unidos, en el mundo, Wicked es la estrella. eh, Rent es la estrella. La estrella es una obra de teatro. Vos vas a ver la obra de teatro y el protagonista se enfermó, te ponen a otro. Totalmente. Acá en Argentina, si no está el protagonista de la televisión, exigís que te devuelvan la entrada y no hay opción, a lo mejor se cancela la función. Sí, sí, totalmente. Incluso yo he ido a ver Wicked en Estados Unidos y no tenía la más pálida idea de quién estaba protagonizando porque, digo, la estrella era el show. Y con esto que decís, ¿cuál crees que es el momento hoy o qué lectura haces de la actualidad del teatro musical en Argentina, haciendo que conoces también un poco de dónde ha venido? ¿Dónde estamos hoy? Yo creo que hoy tenemos muchas propuestas de Love sumamente interesantes, mucha gente que está emergiendo. Todavía no hay muchos nombres que ocupen lugares centrales, tal vez porque el público no les está dando la posibilidad. Eso es algo que también me pasa a mí, que a veces nos consideran como, no diría la palabra de segunda línea, pero no, y también pasa con los jurados, con los premios.
falta un poquito más de apoyo a estos nuevos emergentes, porque hasta hace un par de años Cibrián Mahler, Ricky Pascus, Midón eran los que manejaban un poco este negocio del teatro musical, y una vez que ellos fueron dejando, bueno, algunos obviamente aún continúan en actividad, pero no vemos nuevos nombres. Cada tanto vemos alguno. Lo que pasa es que es tan difícil hacer teatro musical que a lo mejor lo hacen una vez, después caen, después vuelven cada tanto. Entonces falta un poco más de apoyo, de público, de confiar, porque de alguna manera la gente confió en Drácula y se convirtió en lo que fue. Entonces falta, como dice Pepe, que a él lo hicieron campeón. Falta que el público nos haga campeones a alguno de nosotros. Eso en referencia a lo que es el teatro musical off, porque hay muchas escuelas y hay mucho incentivo, pero falta todavía ver nuevos creadores y vuelvo a repetir, apoyo a estos nuevos creadores. Del lado del teatro musical más comercial, estamos viendo muchos títulos que son interesantes. Eso lo veo bien, eso me gusta. Se están viendo títulos como School of Rock, bueno, Mamma Mía, que es un clásico que siempre se reflota. Hay muchas cosas interesantes y hay muchos directores también interesantes. De School of Rock, Rent, Legalmente Rubia, Mamma Mía, estuvieron las 4 en simultáneo. ¿Cuáles viste? Vi poco porque últimamente estuve como muy abocado a mis propios proyectos. Antes con Sonidos de Broadway veía más, pero vi Rent, me parece. Me parece que nada más vi Rent. Total. Sí, la apuesta que ahora vuelve en septiembre. Sí. Totalmente. ¿Y qué crees que tiene que pasar para que cambie un poco esta situación que estabas comentando? ¿O crees que no va a cambiar? ¿O qué debería pasar, digamos? ¿Es solo apoyo público? ¿Es economía? ¿Qué crees que es? A ver, hacer teatro musical es sumamente costoso en nuestro país y en el mundo. Es un género sumamente costoso porque intervienen rubros técnicos. El sonido es una de las cosas más costosas que hay, todos los micrófonos inalámbricos que se utilizan. Yo creo que si uno hace teatro musical debería haber músicos en vivo, los músicos, los actores, la iluminación, todo hace que sea un género sumamente caro. Ya en Estados Unidos los mismos productores están cuestionando si continuar haciendo musicales o hacer obras de texto con figuras conocidas. Eso en un momento lo leí hace poco. Hay como una crisis también del teatro musical, incluso en New York. Yo creo que está bueno, hay que hacer, por eso todos hacemos. Eso, yo digo que yo soy como una especie de patriota del teatro musical y muchos de nosotros hacemos patriadas, porque esto es la realidad, pero muchas veces no se cubren los gastos de una producción. La mayoría de las veces en el off. La mayoría de veces, y en lo comercial también. Alguien me decía una vez, unos productores, de 10 proyectos que uno encara, en uno te va bien. Y es una realidad, pero uno tiene que hacer porque uno tiene que mantenerse en pantalla, uno tiene que brindarse al público, pero el público, vuelvo a repetir, tiene que haber apoyo del público, que muchas veces elige propuestas más comerciales, para que puedan emerger los nuevos y los nuevos puedan entrar en el circuito comercial. Muchas veces los productores no te apoyan, los productores de dinero, porque producción hacemos todos, pero los productores que puedan poner un capital no apoyan las obras independientes porque no tenés un nombre. Y la verdad hay mucho teatro que uno dice independiente, pero estás a la par en lo que es el trabajo, es igual que una obra en Nueva York o una obra de comercial. Lo que lo diferencia es te pagan un sueldo, que tenés más poder económico para poder llevar a cabo la propuesta, pero el trabajo artístico es igual y los gastos son más o menos los mismos también. Salvo que, bueno, una obra off está menos tiempo, tienen menos tiempo en cartel, pero es muy costoso. Y es un país, Argentina, donde la economía todo el tiempo va fluctuando, entonces eso lo hace aún más difícil. Total. O sea, digo, de superado el problema económico de Argentina, ¿también crees que hay una cuestión coyuntural mundial, digamos? Sí, sí, y también pienso que el público en Argentina es más del teatro de texto que del teatro musical. Acá tenemos mucha gente que estudia, muchas escuelas, pero no sé si hay tanto público de musical. Cuando uno dice estoy haciendo una obra musical, la gente dice, otra vez, una que cantan, se ponen Sí, a bailar. la dramaturgia es mala, como que siempre hay prejuicios de... Siempre hay prejuicios y prefieren ir a ver una obra de texto
que es genial, el público argentino es como más selectivo en eso. Prefiere el teatro de texto al teatro musical. Y tal vez hay muchos jóvenes que les gusta el musical y demás, pero igual somos reducidos. Tanto los que hacemos musical como los que consumimos, es reducido. Entonces puede ser que haya un montón de seguidores y demás, pero igualmente es reducido. Hay mucha oferta y tal vez hay menos demanda. Totalmente. Y hablas mucho de los costos, lo que cuesta en Argentina producir todo. Si no tuvieras problema de plata, digo acá, yo digo siempre, si tuvieras 20 millones de dólares, ¿qué harías? ¿Qué producirías? ¿Qué creerías? Yo, mira, durante muchos años pensaba y soñaba con hacer obras de Broadway, pero después me di cuenta de que no todo lo que venía de Broadway era maravilloso. Y yo tengo como una frase donde digo, si le sacamos el maquillaje y todos los efectos especiales a la mayoría de las obras que vienen de afuera, nos vamos a dar cuenta que son muy pocas las que realmente valen la pena. Para mí, para que una obra sea buena, es la dramaturgia y obviamente, bueno, los actores que uno elige, la dirección, pero después las luces, la burbuja que cae, la escoba que vuela, el arnés, es secundario, eso potencia la obra. Pero realmente te das cuenta de que una obra es buena cuando estás sin el maquillaje, cuando lees el libro y bueno, posteriormente ves la puesta en escena. De hecho, todas las obras de Broadway después se venden los derechos a escuelas o a lugares, y yo te invito a ver una obra de escuela de estas obras que tanto nos gustan, y ahí nos vamos a dar cuenta si la obra es buena o no. Entonces, muchas veces yo decía, si tuviera, traería tal obra, traería tal otra, pero creo que haría eh, una obra mía donde yo, obviamente por temas económicos, muchas veces a mis obras le puede faltar una escenografía. Incluso en el Golem de Praga, por ejemplo, yo soñé que el rabino volara con un arnés. Es sumamente caro tener eso. Y después me di cuenta de la obra, tenías a la protagonista cantando y no hacía falta que vuele. Si vuela está buenísimo. Entonces, si tuviera todo ese dinero, lo podría invertir en maquillar aún más la obra, aunque no fuera necesario. Hoy tenemos el ejemplo de Jamie Lloyd, que es un director que trabaja con mínimos recursos, que hizo acá Piaf y que hizo el Sunset Sunset Boulevard, Boulevard que en está Londres. en Londres, que ahora se estrena en Broadway, sumamente minimalista, el Romeo y Julieta. E igual hay opiniones divididas sobre eso. Hay un meme que el otro día leía que decía, si vas a ver una obra de Jamie Lloyd, vas a ver actores que ni siquiera tienen zapatillas, porque es como que le critican que no tiene nada, no hay nada. Pero muchas veces uno ve una obra que a lo mejor con las luces, con las 4 luces que tenés, contás una maravilla y no necesitas tener 160 móviles. Yo creo que si hoy tendría mucho dinero, sí te la haría con muchos móviles, con mucha escenografía, porque va a enriquecer la dramaturgia, pero la obra tiene que ser buena. Totalmente. Y capaz es la forma de atraer a la gente, ¿no? O sea, no porque la obra vaya a ser mejor, sino porque tiene un otro color. Sí, muchas veces la gente le llama mucho la atención, obviamente, si tenemos una pileta o Sí, sí, cosas ver al rabino volando, el como golem haciendo desastres, como hacer claro, la gente le entusiasma más, pero ¿qué es el teatro? El teatro es juntarnos, unas personas desconocidas que se sientan y le contamos, le narramos una historia. Y hay que narrársela bien. Es la dramaturgia principalmente. Y los actores que con su cuerpo van contando una historia. Después, si cae la lámpara, el chandelier está espectacular porque es un estímulo más. Pero ya la historia del fantasma que escribió Gastón Leroux estaba buenísima. totalmente. Acá te trajo unos playlists para preguntarte si viste o no, y a ver tu opinión. Sí, Esto antes quiero contar un poco yo, porque es un musical que fui a ver gracias a vos en Broadway, que fue Harmony, sí. que vos me dijiste como, mira, este tiene algo interesante, andá, míralo. Y además una obra muy fuerte porque fue, digamos, no sé si querés contar de qué trata, pero trata toda la parte, digamos, judía en Estados Unidos, perdón, en Alemania barra Estados Unidos, porque es un grupo que va para allá, y cómo se atraviesa con el nazismo. ¿Vos pudiste verla? ¿Qué te atrajo cuando leíste este título? No, la verdad es que no viajo en Nueva York hace un par de años, así que este último título no lo vi. Sí, conocí a los actores, conozco un poco la historia, que es un musical de Barry Manilow, que cuenta una historia de su pueblo. Muchos no sabían que Barry Manilow era de origen judío, es de origen judío, y es la historia de estos músicos, y fue una historia que también, como vos contaste, que narra el nazismo y demás, impactó muchísimo en la crítica, tuvo muy buenas críticas,
y lamentablemente no le fue tan bien como uno podía haber esperado. Pero también tiene que ver con lo que pasa ahora. Ninguna de las obras actualmente en Broadway, si uno hace un análisis, están durando lo que duraban antes. Se terminaron esos tiempos donde duraban 20 años y se están terminando los tiempos donde duran 3 años. Las obras nuevas están llegando con suerte al año. Entonces uno no puede medir en éxito o fracaso. Totalmente. ¿Y no te generó curiosidad ver un video, algo? Sí, pero con los bootlegs me pasa que no me gusta mucho, eso es algo que confieso. No me gusta ver los bootlegs porque se mueve toda la cámara, me pone nervioso, no sé. Sí, 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 No, obvio, no, pero no por eso confiaste tanto. conozco el disco, he visto imágenes. Está Mm. Julie Benko, que es una Sí, actriz que y amo. Chip Zien. Y claro, Sí, Gypsy sí, de aquellas épocas. totalmente. Pero sí, pero es una hermosa historia que cuenta y que impactó en Broadway, porque tuvo muy buenas críticas, al igual que Parade, que fue un año donde se habló mucho del antisemitismo. Sí, sí, totalmente. Y además, digamos, convivió con el atentado, o sea, fue, Sí, digamos, sí, personalmente a mí verlo fue muy emocionante sí, sí, por todo lo que representaba. Y después ahora esto, Chicago calculo que la viste, sí, 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 claro. ¿qué te ha parecido? ¿Qué opinión tenés de Chicago? Bueno, yo era de esos que en mi juventud era Miserable, Fantasma, y para mí Chicago, Cabaret, el mundo Bob Fosse, el mundo más del baile, era algo que no me atraía tanto. Pero esto es lo que, por eso hacía hincapié al principio, y digo, la gente tiene que respetar también las otras opciones, no es que eran mejor Los Miserables que Chicago, eran dos cosas completamente diferentes, hasta que me fui acercando y entendí la dramaturgia, la puesta en escena. La verdad que a mí me parece maravilloso cómo Chicago está contado con ese minimalismo, con esa orquesta ahí arriba y con prácticamente nada, contándonos una historia sobre que es sumamente actual, que fue narrada en los años 20. Porque Chicago está basado en una obra de teatro de Broadway de los años 20, basado en un hecho real, porque Velma y Roxy existieron en serio, con otros nombres medio cambiados, pero Billy Flynn, todo existió y hay películas, y después vino esa versión que Bob Fosse compra los derechos, Gwen Verdon, hay toda una historia en la serie de Fosse y Verdon, se cuenta un poco, pero a mí me encanta Chicago, siendo de otra rama del musical, bueno, Bob Fosse es algo increíble, y toda la historia que conlleva Chicago. Chicago fue un fracaso en su estreno, por eso también uno a veces cuando cierta obra no funciona, se remite a Chicago del 75, si no me equivoco. La obra es un fracaso absoluto, incluso ni con Liza Minnelli como protagonista la pueden levantar, la eclipsa a Chorus Line, que es el musical por excelencia de ese estilo de musicales, de los bailarines, del estilo de Broadway, porque a mí lo que más me gusta viene más del West End, en realidad, son los musicales de Weber, de John Barrow-Boublil, y llegan los años 90, 96 aproximadamente, y la rescatan del polvo la obra, ya muertos Bob Fosse y sus sucesores, y se convirtió, hoy es uno de los musicales más exitosos de la historia, lo hacen en todas partes del mundo, y la verdad que me encanta Chicago. ¿Y por qué crees que ahora de repente le fue mejor, ahora digo en los 90, ¿no? Pero ¿por qué crees que después le fue mucho mejor que en un principio a Chicago? Yo creo que era de vanguardia, y en los 70 el público tal vez no estaba tan preparado, si bien se rompía la cuarta pared, como Bertolt Brecht muchos ya lo había hecho, que se descubre en Chicago, pero el público, esa historia de las asesinas del jazz y de los medios masivos, de cómo se hacían en los 15 minutos de fama que habla Andy Warhol, creo que el público no estaba preparado para eso, o simplemente eligieron la opción de Michael Bennett, de Marvin Hamlish, de A Chorus Line, o también en un New York peligroso, el de los años 70, y creo que lo que sucedió fue, por lo menos en Estados Unidos, el caso de O.J. Simpson se cuenta eso. El caso de O.J. Simpson, que fue un jugador de fútbol americano que mata a la esposa y se hace todo un caso sensacionalista, ayudó mucho a la dramaturgia que existía en Chicago, y cuando la estrenan, todo eso hizo como mucho ruido. Y aparte, bueno, es un año donde Broadway necesitaba volver a sus raíces, porque veníamos con toda la invasión británica, Miserables, todo hasta que llega Disney, hasta que llega Rent, que cuenta una historia americana. Y Chicago volvió a poner a Bob Fosse, el rey de Broadway, en su lugar, en un terreno casi robado por los ingleses, usurpado por los ingleses. Entonces ahí empieza, sumado después la película, que fue un éxito de taquilla, y para el turista es una buena opción, porque el que no habla inglés, si bien igual la historia es sumamente importante,
si no hablas inglés, te atrapan las Totalmente, coreografías. sí. Sí, y una temática que para mí es siempre presente, ¿no? Digo, lo que contabas recién del maquillaje, yo pienso que es Chicago. O sea, Chicago te dice básicamente a la gente quiere colores, papelitos, y es un poco lo que decía de más allá de la dramaturgia. Claro, el Russell Dazzle. Totalmente. Exactamente. Para mí Chicago te muestra eso. Walter Bobby cuando hace la dirección, no tenés nada. Tenés bailarines semidesnudos contando una historia. Totalmente. Camelot, ¿llegaste a verla? ¿La viste? ¿Te No gusta? la vi, no estoy tan pendiente de esta versión, si bien sé que estaba Philip Azú Mm. No, y te y digo la anterior también, sí, anteriores. es de los clásicos clásicos. Camelot de Lerner y Y Lowe, lo, que son los autores de My Fair Lady, y no es de las que tanto me gusten. No, a mí no me gusta lo medieval. Vos me llevas al Señor de los Anillos, todo eso me gusta, pero me empezás medio a dormir. Entonces, este musical que trata del rey Arturo me remite un poco a eso. Tiene estas canciones como If I Ever... If I Ever Would Leave You. Exacto, que es un clásico. Muchas de estas canciones de esa época, la gente las escuchaba en la radio y las cantaba gente como, por ejemplo, Impossible Dream la cantaba Elvis Presley, y la gente no sabía que pertenecían a musicales, pero en aquel momento lo que se escuchaba en la radio era música de teatro musical, que después, esta canción es de un Sí, musical. sí eran los creadores de hits, digamos. Claro, eran los de como ahora, pero el teatro musical tenía esa cosa que podía traspasar la obra. A lo mejor vos no habías visto la obra, escuchabas La Era de Acuario, o escuchabas otros temas, pero son de musical, por eso se hacían muchos discos de concepto. Jesucristo Superstar nació como un disco de concepto, y con Camelot me pasa un poco eso, que tiene que ver con el mundo de Lowe y de los autores de My Fair Lady, pero elijo quedarme con My Fair Lady, más que con Okay. Camelot, porque no me atrae en lo personal la historia. Totalmente. No, mi prejuicio dije, no, le gustan todas las historias antiguas, capaz de. Sí, sí, pero como te decía al principio, lo de los clásicos de la literatura como que vinieron tal vez medio como para probar otra cosa fuera del mundo judío. Totalmente, sí, Eh, sí, para probar algo nuevo. sí, Y algo que se rumorea, veremos qué pasa, pero es un rumor por ahora, es que va a venir Back to the Future. sí, sí. ¿Qué sentís cuando de repente se hacen estas cosas de traer una película, de Yo, rearmarlo? yo lo que creo es que hay una crisis enorme hace 20 años en Nueva York, en Broadway, y que estas cosas no deberían existir. Eh, la verdad que está bastante... a ver, si le sacamos el DeLorean, vos la viste, yo no Mm. la vi, pero si le sacamos todo, ¿qué nos queda? ¿Vale la pena realmente el teatro? Sacarle todos los efectos especiales. La música tampoco es gran cosa. Porque últimamente esto es algo que se está pasando en las obras de Broadway. En la última entrega de los Tony lo vimos. No tararíamos ninguna canción. Ninguna canción nos deja una fibra. Está pasando algo con los nuevos compositores. Uno escucha los nuevos discos de Broadway, no pasa nada como pasaba antes, que me llevaba el disco. A mí, pensá que a mí solo me llevaban los discos siempre. Escuchaba y me enamoraba de las canciones. A lo sumo pasaba el CD, ibas pasando las que no te gustaban, pasabas pocas. Acá pasás todas. Y Sí. creo que pasa eso, los refritos, las películas son las películas, son lenguajes diferentes. ¿Qué van a hacer? ¿ET extraterrestre el musical? Y está comprobado que el 95% de todas las obras que hicieron en Broadway basadas en películas fueron un fracaso. Y yo lo asumo una falta de ideas absolutas, porque siempre hubieron en todas las décadas películas, obras de teatro basadas en películas, pero era una, dos. Ahora todo, Beetlejuice, Back to the Sí, Future, ahora hay un auge muy Rocky, fuerte de hacer todas las películas en versión. todo, y la mayoría fracasaron. Vayamos a los números, no estoy mintiendo. Todas fracasaron. La gente está esperando ver a Sylvester Stallone y se Mm. encuentra. La gente está esperando ver a Michael Fox. Y si bien a Back to the Future no le está yendo mal, eso también hay que Sí, esa reconocerlo. empezó en Manchester, después la trajeron a Broadway, creo que está en Londres también. Claro, No. pero yo opino de qué necesidad hay de hacer este tipo de materiales. ¿Y por qué crees que hay un 95? O sea, ¿por qué la siguen haciendo? No Back to the Future, ¿eh? ¿Por qué adaptan tantas películas y Es una buena pregunta. Y yo me la pregunto y digo, ¿es una falta de creatividad que se les acabaron las ideas? Tal como vez. necesitamos una historia y no tenemos, así que agarramos a una preexistente y. Sí, en una época, bueno, hubo mucho adaptar los clásicos de la literatura.
falta todavía seguir adaptando clásicos de literatura. ¿Por qué no volver a eso? Tal vez eso venía ya más de la dramaturgia londinense. Tal vez es un problema de los norteamericanos. También habría que pensar en la dramaturgia en el West End. Pero, a ver, cada tanto tenemos un Jason Robert Brown que nos presenta historias buenísimas, pero también se ha metido dentro del cine. El ejemplo de David Jasbeck. David Jasbeck es un compositor que ha hecho todas películas. Y a todas les fue mal a sus musicales, salvo la película menos conocida, que también tocaba una temática judía, que es La banda nos visita. La banda nos visita fue una película de corte israelí, independiente, que yo creo que no vio nadie, y que se convirtió en una gema de Broadway, que ganó todos los premios, es una historia preciosa, y creo que es el único musical de David Jasbeck, porque él hizo el Full Monty, que no funcionó, Mujeres al borde de un ataque de nervios, que no funcionó, Dirty Rotten, tampoco funcionó. Entonces, vos decís, tal vez hay que buscar cosas no tan conocidas, no tan que vamos a hacer Wolverine, el musical. Capitán América Bueno, estuvo a punto de hicieron hacerse. Spider-Man. Y fue un fracaso. Es el gran fracaso de la directora Julie Taymor, una de las mejores directoras. ¿Cómo pudo haber hecho El Rey León, el mejor musical del mundo, y haber hecho Spider-Man? Entonces, creo que hay falta de creatividad o de ideas. Totalmente. Para ir cerrando, te quería preguntar, ¿quién es tu mayor referente o quién es tu referente hoy? No sé si tengo un referente. Mis influencias fueron las obras de Broadway y de Londres, como te decía, en mi adolescencia, de ir a verlas y de no quedarme con lo que estaba la novedad, ir para atrás y de ir para adelante, de saber quiénes fueron los creadores, de conocer a Rodgers y Hammerstein. A ver, idolatré siempre a Andrew Lloyd Webber, a John Barry y a Bob, que son los musicales que a mí me gustan, que son los creadores de Miss Saigon y de Los Miserables. Entonces, ellos fueron mis influencias. Harold Prince, el más grande director de Broadway, ellos han sido mis influencias. Entonces, yo creo que cuando quiero hacer mis obras pienso un poco de cómo lo dirigirían ellos, pero así le ha pasado a cada creador de su generación. Lin-Manuel Miranda, cuando hace In the Heights, su influencia fue Jonathan Larson y todos los Rodgers y Hammerstein, y creo que a los que nos dedicamos al teatro musical y conocemos de Broadway, nuestras influencias son esos patriarcas. Y a partir de todo lo que absorbimos de ellos, es lo que hacemos en nuestros espectáculos. Por eso también tu interés en la historia, ¿no? Tanto... Sí, por eso es lo que yo conocí, yo aprendí tanto de eso que a la hora después de armar mis propios espectáculos, los pienso como en las obras que hacen afuera, pero sin decir, a ver, en Broadway lo hacen mejor. Nosotros hacemos nuestro teatro, ellos hacen su teatro. Trato de rescatar lo bueno que hacen ellos, porque en todos lados hay cosas buenas y malas, y lo hacemos con las herramientas que tenemos, pero sí, siempre pienso en el norte, en la manera de trabajo, porque si vuelvo a lo que vos me decías, si trajéramos una obra de afuera, no, haría una argentina, contaría, no sé si historias argentinas, pero una historia mía propia, pero tal vez pensando en cómo trabajan ellos, con la estructura que hacen ellos, los tiempos que ellos elaboran. Totalmente. No sé, siempre pienso en eso. Y la producción, digamos, 100% nacional con todo eso. Sí, con mucha plata, donde los actores realmente puedan ser bien remunerados, donde se pueda hacer una buena campaña de prensa para que la gente se entere. Nada, pienso eso y pienso en que, a ver, así como nosotros compramos obras, ¿por qué no nuestras obras no pueden estar allá? ¿Por qué el Golem de Praga no puede estar en New York? Totalmente. Sí, crear y también poder exportar en un momento. Eso. Sí. Muchas gracias, Gastón. Gracias.